Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados para empezar nuestra clase. Eh, Vamos a seguir viendo lo que hemos estado viendo hace varias clases sobre pavimentos flexibles. Lo último que hemos visto, la última clase, es enumerar los ensayos de caracterización de los asfaltos. Hemos tratado de ver los procedimientos de 2 o 3 ensayos en video. Ya les decía, no hemos tenido oportunidad de visitar el laboratorio de nuestra universidad, pero todavía eso puede darse en el transcurso del semestre, por lo que parece que vamos a entrar nuevamente en un semipresencial o presencial, y entonces podrá darse la oportunidad de visitar el laboratorio de asfalto. Hemos visto los objetivos y el interés que tenemos en cada uno de estos ensayos, que cumplen con el objetivo mayor, que es el de caracterizar a un asfalto. Implica que nos dé los valores necesarios para compatibilizar con las especificaciones que necesitamos del material y saber perfectamente con qué material de cemento asfáltico estamos introduciendo a una mezcla. De manera que los resultados de la mezcla asfáltica estén dentro de lo previsible para el proyectista del pavimento flexible. Entonces, bajo ese interés mayor es que se hace la caracterización de los cementos asfálticos. Entonces, este es el primer componente de la mezcla. Ya lo hemos identificado, ya sabemos cuáles son sus ensayos de caracterización y podríamos suponer que ya podemos tener al elemento caracterizado antes de entrar a la mezcla. El segundo componente es el agregado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco del agregado. Estos agregados en las mezclas asfálticas, por denominación técnica, son agregados pétreos en pavimentos. Se refiere a un conglomerado de partículas, que tienen variación de tamaño entre gravas, arenas, finos y filler, pudiendo ser estos naturales o triturados, que van a ser utilizados para la fabricación de mezclas asfálticas. En definitiva, nos quedamos con las cosas principales, que es que el agregado es un elemento conglomerante de partículas de gravas, arenas, finos y los fillers, por si acaso, para su conocimiento, pueden ser partículas naturales cuyo tamaño de partículas son aquellas que pasan el tamiz 200, o pueden ser materiales triturados también que pasan el tamiz 200, y además los files pueden ser materiales diferentes que apoyen al conglomerado, a la unión de partículas en la mezcla. Entonces, entre ellos tenemos al cemento como un aglomerante,
Tal vez en algunos casos la cal y el yeso se ha utilizado en algunos países también como aglomerante y como filler para las mezclas asfálticas. En nuestro país utilizamos filler, pero más bien por el costo económico, intentamos que el filler a utilizar sea un material natural que pasa al 200. Tenemos la suerte más bien que ese tipo de material es fácil de conseguir en los lugares de la obra y si necesitamos introducir un filler a la mezcla, ese filler es natural. Y los otros, las gravas, las arenas y los materiales finos, por mejor resultado de las mezclas asfálticas, se ha convenido en Bolivia que estos materiales traten de ser producto de la trituración. Es decir, en general, podríamos decir que como regla general, la utilización de agregados en mezclas asfálticas es del tipo de agregados triturados. Por diferentes valores de características y propiedades que son mejores que las naturales y que cumplen con las especificaciones necesarias dadas en los asfaltos. Entonces, por esa razón, utilizamos más los triturados. Eso no quiere decir que con naturales no se puede hacer mezcla asfáltica. Sí se puede hacer, pero tenemos que ser convencidos de que con mezclas asfálticas de agregados naturales no vamos a conseguir las mismas propiedades que con una mezcla donde intervenga agregado triturado. Eso tiene que estar claro en nosotros como proyectistas de una mezcla asfáltica. En términos generales, las partículas entre 2 milímetros y 50 milímetros son conocidas como gravas. Aquellas que están entre 0.075 y 2 milímetros son las arenas o los finos, y las que son inferiores a 0.075 se conocen como material fino. Entre estos últimos que pasan el tamiz 200 se consideran los fillers. Si no experimentan plasticidad en contacto con el agua. Entonces, los fillers queremos que sean un aglomerante, pero un aglomerante que no traiga problemas de plasticidad a la mezcla, ¿no? Entonces, por eso es que debemos elegir materiales que pasan 200 que tienen baja plasticidad, que son los limos en realidad, ¿no? Y si son materiales de filler fuera de los agregados, podrían ser el cemento, la cal, el yeso, que son materiales que sí se pueden utilizar como filler. Entonces, nos quedamos en esta parte con que los materiales que van a entrar a la mezcla asfáltica son gravas, arenas, finos y filler. Normalmente la producción en planta de triturados trata de formar dos tamaños concretos, que son los gruesos y los intermedios, ¿no? Los gruesos dependerá de las especificaciones de estos, pero podrían estar entre 1 pulgada y 3 pulgadas y 3/4 de pulgada de tamaño máximo.
los intermedios estarán en 3/8 como tamaño máximo y los finos estarán como número 40 como tamaño máximo y los filets como tamaño máximo número 200. Entonces, esos son los materiales que normalmente deberíamos buscar para conformar la mezcla asfáltica. La denominación de agregados es común en las mezclas asfálticas en todos los países. Entonces, no vamos a encontrar otro término que los agregados en las mezclas asfálticas. Dentro de la estructura de una carpeta asfáltica, los agregados pétreos son más exigentes en cuanto a durabilidad, textura y resistencia mecánica. Es decir, ya les comentaba que en Bolivia tratamos de utilizar agregados triturados provenientes de la trituración de partículas más grandes que pedrones o piedras o del mismo macizo rocoso que podríamos sacar para la trituración y tener agregados triturados que nos den resistencia asegurada, que nos den durabilidad a la mezcla. Y lo de textura también nos interesa porque al ser un triturador le vamos a generar caras fracturadas. Y las caras fracturadas tienen una textura áspera que es de beneficio a la mezcla asfáltica. Entonces, tanto la durabilidad, la textura y la resistencia mecánica, sí aseguramos tenerla con agregados triturados. Los agregados pétreos conforman entre el 88 al 96% de la masa de la mezcla asfáltica y más del 75% del volumen. En otras palabras, al tener estos valores, nos damos cuenta que el comportamiento de la mezcla asfáltica está en base a los agregados pétreos. Si los agregados pétreos son malos, de mala calidad, mala resistencia o mala textura, mala durabilidad, la mezcla asfáltica va a tener un mal comportamiento. No porque el asfalto es mal, podría el asfalto estar perfecto, cumplir con todas las especificaciones, pero el agregado puede ser de mala calidad. Entonces debemos tener cuidado como ingenieros viales que los agregados que se van a utilizar sean de buena calidad porque gran parte de la mezcla asfáltica está ocupada por estos agregados. Entonces nos interesan en forma importante la calidad de los agregados en la mezcla asfáltica. Los agregados pétreos son los encargados de soportar las cargas impuestas por el parque automotor y transmitirlas en menores proporciones a las capas subyacentes. El primer contacto que se hace entre la carga del tráfico y el pavimento es con la capa de rodadura. Y con la capa de rodadura van a estar compuesta por agregados y cemento asfáltico. Estas tienen que ser capaces de soportar la carga. Entonces, esa es una de las razones por la que queremos que tengan alta resistencia, alta durabilidad, porque es el contacto
entre el vehículo y la calzada. Y debe ser resistente, porque si no fuera resistente, la capa de rodadura podría destruirse fácilmente por no resistir la carga. Puede ocurrir y ha ocurrido en algunos proyectos también eso, pero por lo general la capa de rodadura es suficientemente capaz para resistir las cargas que nos dé el parque automotor. De la calidad de los materiales depende en gran medida la evolución de los mecanismos de daño que ocurre en mezclas asfálticas por abollamiento, fatiga, daño por humedad, etc. Es decir, la presencia de deterioros en el pavimento, a veces por comentario simple, pensamos que ese deterioro ocurre por el mal asfalto, ¿no? Que es producto de un mal asfalto. Inclusive ha habido varios problemas en Bolivia con echarle la culpa al asfalto de un deterioro prematuro que tiene un pavimento, y no siempre se ha hecho una evaluación correcta porque podría causar el deterioro también la calidad de los materiales, de los agregados pétreos. Entonces, nos tenemos que interesar por ambos factores, tanto por el cemento asfáltico como por la calidad de los materiales de agregados pétreos. Cualquier efecto que se produce y se puede evaluar en el pavimento, en la capa de rodadura, como estamos nombrando aquí el abollamiento, la fatiga, el daño por humedad, se va a ver en una fisuración, en una rotura del pavimento, en un piel de cocodrilo que han debido ver en algunos lugares, que es una fisuración en forma cuadrática en un área determinada. Entonces, todos esos deterioros que nos puede mostrar el pavimento van a ser consecuencia o del mal agregado o de mal cemento asfáltico. Entonces, ambos elementos sí nos interesan controlar su calidad para garantizar a la mezcla. Los agregados pétreos deben poseer una granulometría adecuada y requisitos mínimos de calidad para conformar las mezclas asfálticas. Los agregados pétreos no son en tamaños que no sean controlados y que de lo mismo utilizarlos con una cierta granulometría que con otra. Normalmente las especificaciones de la ASTM y de la ASTO nos muestran curvas granulométricas ya establecidas para diferentes tipos de mezclas asfálticas. Entonces, si nos controlan, si nos tienen las especificaciones y si debemos considerar la granulometría adecuada para conformar una mezcla asfáltica. Más aún cuando existen varias posibilidades de mezclas asfálticas. No solo tenemos una sola posibilidad de mezcla asfáltica, sino tenemos varias para conformar diferentes tipos de carpetas asfálticas. Hemos nombrado ya que con carpetas asfálticas podemos tener un tratamiento, un macadam, una mezcla en el lugar,
un concreto asfáltico, una emulsión asfáltica, un slashing. Entonces, hay varios tipos de carpetas asfálticas que requieren una cantidad de agregados pétreos con una granulometría adecuada que debemos controlar al conformar la mezcla. Los agregados pétreos en mezclas asfálticas pueden ser naturales o triturados, siendo estos últimos los que más se utilizan por el cumplimiento de normas en cada uno de los países. Entonces, repetimos lo que ya les dije, en mezclas asfálticas en nuestro país está establecido hacerlo con agregados triturados, ¿no? Entonces, agregados triturados que provienen de una trituración en una planta y una selección de tamaños en la misma son los que utilizamos para las mezclas asfálticas. Ese es nuestro procedimiento actualmente en todos los proyectos de pavimentos flexibles. ¿Qué caracterización nos interesa de los agregados? Así como caracterizamos y hacemos los ensayos correspondientes al asfalto, también tenemos que hacer lo propio con los agregados. ¿No? La caracterización, vuelvo a repetir el concepto que manejamos los ingenieros viales en la conformación de mezclas asfálticas para pavimentos flexibles. La caracterización no es nada más que conocer las propiedades y características de un agregado que va a ser utilizado en una mezcla asfáltica. Además que nos comprueben el cumplimiento a las especificaciones particulares que tienen los agregados. Entonces, nos interesa caracterizar para saber que estos sí cumplen las especificaciones y tienen las características adecuadas para conformar la mezcla asfáltica. ¿Qué ensayos se hacen a los agregados? El ensayo de granulometría, tanto para el agregado grueso, para el agregado intermedio, para el agregado fino, para el fillet, si es que va a tener fillet. Creo que no vale la pena ahondar más en la granulometría porque ustedes han tenido la experiencia viva de realizar granulometrías en laboratorio de suelos y ese procedimiento es el mismo que se utiliza simplemente con agregados de diferentes tamaños. Por eso hay granulometría del agregado grueso, del intermedio, del fino y del filo. Pero los procedimientos son los mismos. El otro ensayo que sí nos interesa y está especificado en las normas es el ensayo de desgaste de Los Ángeles para la resistencia a abrasión de los agregados. Como queremos que el agregado sea resistente, entonces necesitamos comprobar esa resistencia también a la abrasión. Y ese resultado solo nos puede dar el ensayo de desgaste de Los Ángeles, que es el que usamos normalmente en nuestro país, aunque no es el único método. También hay el ensayo de microdebate por otro equipo de abrasión diferente, que es el DEVAL, que no lo usamos en Bolivia. En realidad no lo tenemos ni un equipo de desgaste de microdeval en nuestro país, pero sí tenemos varios equipos en universidades y empresas e instituciones de la máquina de desgaste de Los Ángeles.
Entonces, ese ensayo nos permite determinar el porcentaje de abrasión que tiene este material para fines de utilizar agregados en mezclas asfálticas. Nos interesa que ese desgaste sea menor al 40%. En algunos proyectos son un poco más exigentes. Podrían poner menor al 30% el desgaste de los ángeles. Entonces, agregados de buena calidad no van a tener ningún problema en cumplir con este requisito, pero agregados de mala calidad pueden tener problemas en este valor. Además de este, también le hacemos ensayo de pérdida de solidez entre tetracloruro o bisulfuro de sodio o magnesio. ¿Qué objetivo tiene esto? O sea, saber si el agregado es capaz de resistir acciones con un grado de acidez alta que podría deteriorar químicamente al agregado. Ese es el interés del ensayo de pérdida de solidez. Para eso hacemos ciclos con soluciones de tetracloruro de sodio o bisulfuro de sodio o magnesio para ver cuánto de pérdida se realiza en el agregado ante la saturación en esta solución de tetracloruro o bisulfuro. Ese ensayo se hace por 4 días, de tal manera que al 4.º día ya sepamos cuánto de pérdida puede tener ante la acción del tetracloruro de sodio o bisulfuro de sodio. Inge, Y respecto a ese ensayo, hay esa práctica en carreteras de echarle sal para evitar el congelamiento. ¿Eso afecta en alguna medida la capacidad de, no sé, de los agregados en la carretera? no, o sea, afectar no, pero la utilización del cloruro de sodio o cloruro de magnesio a veces tiene otro fin, ¿no? El, el fin que tiene es que utilizamos en agregados con muchas partículas finas para que se forme una cristalización y se pierda esa posible polvo. Entonces, para esos fines ha sido demostrado, investigado, utilizado el cloruro de sodio, pero no es el cloruro de sodio, cloruro de magnesio, no es una utilización definitiva, sino es solo para esos casos de temporalmente mantener en mejores condiciones una plataforma de un pavimento de tierra. Eso se ha hecho en Bolivia, se han hecho tramos, no en Tarija, pero en Potosí, en varios tramos cercanos al Ardo Uyuni, se han hecho estabilizaciones con cloruro de sodio. Pero no perjudica, pero no es eterno, ¿no? La solución no es eterna y eso hay que hacer reposición cada 8 meses o cada año, exagerando, para que mantenga esas condiciones de mejor consistencia y además menor partícula fina. Otro de los ensayos que se hacen a los agregados es el ensayo de planas y alargadas. ¿Cuáles son las planas y alargadas? En realidad se llama planas y alargadas a las partículas que tienen en uno de sus lados
3 veces o más del lado opuesto. Si ustedes se imaginan una partícula que tenga de longitud 3.5 centímetros y de ancho 1 centímetro, entonces esa es una partícula alargada, plana y alargada. Entonces, ese tipo de partículas no es bueno para una mezcla asfáltica porque tiende a partirse por ser demasiado larga en una dimensión y demasiado corta en otra. Entonces, ese tipo de partículas tiende a romperse y al romperse la debilita a la mezcla asfáltica. Entonces, por eso dice que no deben pasar del 20% la utilización de planas y alargadas. Y en casos de agregados triturados hay más posibilidad de planas y alargadas. No tanto así en las naturales redondeadas, ¿no? Porque las redondeadas no tienen esas características, el agregado de ser más largas que anchas. Tienen las posibilidades de ser unas partículas redondeadas. Entonces, en las trituradas sí se puede dar por el mismo proceso de trituración. Al triturar, como vamos a hacer con diferentes formas, puede ser por percusión o por rodillo giratorio o por mandíbula, cualquiera de las formas lo que hace es partir las partículas a menor tamaño. Y en ese proceso de partir a las partículas pueden darse partículas más alargadas que anchas. Entonces se convierten en elementos que pueden crear dificultad en la mezcla. Entonces, por eso es que las planas y alargadas no deberían ser mayor al 20%. ¿Cómo se hace este ensayo? No sé si lo han hecho ustedes en el laboratorio de suelos. Creo que no. Pero en planas y alargadas es un equipo muy simple donde se controla que las partículas vayan entrando de acuerdo al tamaño en esa plaqueta y se va separando y luego del total de la muestra se tiene el porcentaje, ¿no? Creo que les he mostrado algo cuando estábamos viendo todas las propiedades de las capas base del pavimento, ¿no? El otro ensayo es el ensayo visual del número de caras fracturadas. Como son partículas trituradas, entonces se supone que sus caras tendrían que estar fracturadas, no redondeadas. Pero a veces, dependiendo de cuáles son las partículas que se van a triturar, podrían quedar algunas caras redondeadas y otras sí quedar fracturadas. Nos interesaría que sean fracturadas todas, pero no se va a dar en un 100%. Entonces, las especificaciones indican que por lo menos cada partícula debería tener una cara fracturada, si no tiene 2 o 3.
Entonces, por lo menos una cara fracturada debería tener el agregado de tal manera que eso nos va a asegurar la buena conexión entre partícula y partícula. Entonces, también hacemos un ensayo visual al porcentaje de caras fracturadas. Es exigente esto en nuestra norma. En nuestra norma dice que debe ser el 100% las caras fracturadas. Entonces, todas las partículas deben estar fracturadas. No debe quedar ni una red. Entonces, para asegurar eso, se hace este ensayo en la producción de las partículas trituradas. Aparte de estos ensayos de caracterización, también hay otros ensayos como el de adherencia, asfalto y agregado, que es más de comportamiento. No es tan propio, pero es las características del agregado nos podrían indicar una mala conexión con el asfalto y eso perjudicar a la adherencia. Lo que estamos queriendo que el asfalto se adhiera a la partícula, o sea, se quede pegada a la partícula y además esa partícula quede unida a otra partícula y así vaya conformándose la mezcla. Para que haya esta buena adherencia entre asfalto y lodo, el agregado debe tener condiciones no perjudiciales en el ámbito químico. Entonces, para eso hay que hacer un ensayo de adherencia. No lo tenemos en el laboratorio de nuestra universidad. No es muy común todo el equipo del ensayo de adherencia y además no se lo realiza con mucha frecuencia porque se tarda mucho tiempo para este ensayo, ¿no? Es un ensayo muy largo para determinar la adherencia agregado asfalto. Hasta donde yo sé, la única universidad que hace estos ensayos de adherencia es la Universidad de la UMSA, en La Paz. Tienen el equipo y tienen los reactivos para hacer el ensayo de adherencia. Hay otros ensayos más simples de adherencia con productos ya que vienen y a los que se mete una cantidad de asfalto, se hace una agitación en el interior de un recipiente y después se saca para ver la cantidad de pérdida que ha tenido esa combinación agregado asfalto. Es un ensayo más simple, pero menos costoso y también cuyos resultados no siempre es exacto. Entonces, por eso se trata de hacer un ensayo que nos dé mayor certeza y para ello necesitamos el equipo y los reactivos correspondientes para hacer este ensayo. Otro ensayo que no es común también, pero debería hacerse, es el contenido de impurezas. O sea, es también algo químico para saber cuántas impurezas tiene el agregado como tal, porque el agregado viene de un yacimiento o viene de una banco de préstamo donde ha tenido que sufrir las acciones del climatología y las acciones con otros productos que estén rodeando a esas partículas. Entonces, eso puede ser que de ciertas impurezas.
Entonces, también es un ensayo que se hace a los agregados si tenemos algún riesgo de que esos agregados tengan un efecto de algún componente químico. Por ejemplo, varios ingenios de minerales, no lo tenemos acá en Tarija, pero en Potosí, en Tupiza, en Oruro, hay muchos ingenios de minerales cuya salida de esos ingenios producen materiales químicos que perjudican a la mezcla. Entonces es importante que se haga ese ensayo para evitar estas iniciativas. Otro ensayo químico también es el ensayo de valor de azul de metileno para ver si tenemos mucho componente de arcilla y mucho material orgánico. Entonces, este ensayo es químico también para ver si nuestro agregado tiene un alto contenido de arcilla y material orgánico, que son partículas finas que evidentemente en el conjunto no hay, pero podrían quedar pegadas a nuestras partículas trituradas. Entonces, para eso se hace el ensayo de azul de metileno, que es un producto químico que lo utilizamos y dejamos que en un recipiente se coloque una muestra y nos pueda dar la cantidad de arcilla dependiendo de un pesaje inicial y un pesaje final. Entonces, es otro ensayo que se hace a los agregados para caracterizarlos. En el caso de las partículas que están entre 3/8 y número 40, donde estarían las arenas, es conveniente hacer el ensayo de equivalente de arena. ¿Cuál es el objetivo del ensayo de equivalente de arena? El objetivo del ensayo de equivalente de arena es saber cuánto de partículas en suspensión puede tener, o sea, partículas que son de origen orgánico, ¿no? Y que van a quedar en suspensión al hacer el ensayo. Entonces, un frasco que está graduado, en el cual se le pone una muestra sobre un líquido que puede ser el agua normal o el agua destilada, y se deja un cierto periodo de tiempo hasta que se asiente las partículas de arena y queden en suspensión las partículas orgánicas. Este ensayo de equivalente de arena también nos debe dar valores que estén dentro de las especificaciones. Algunas especificaciones que son generales en todos los países que hacemos pavimentos flexibles, como la resistencia al desgaste de la máquina de Los Ángeles es 35 máximo. Nosotros utilizamos un valor de 40 máximo, como lo dice la ASTM. Microdeval 30% como máximo para los agregados tipo NT2 según esta norma, NT3 25%, el 10% de finos en seco debe tener 90 kilonewtons minuto, el 10% de finos relación húmedos
seco, 75, que no son estos ensayos de fino en seco y finos en relación húmedo seco, no son comunes en nuestro país. Esta es una tabla de las normas de Colombia. La pérdida por ensayo de solidez, y eso hemos hablado, la especificación es que sea el 18% máximo. Las caras fracturadas con una cara, el 60% mínimo, y el 75%, o en otros casos el 75% mínimo. En nuestro país es el 100% mínimo, ¿no? Para capas de rodadura, o sea, para mezclas asfálticas. Caras fracturadas con dos caras, generalmente no hay especificación para un porcentaje de agregados que tengan dos caras fracturadas. Partículas planas y alargadas, en estas normas es 10% máximo, en las nuestras son hasta el 20% máximo. El contenido de impurezas es el 0.5% máximo. Nosotros también con nuestras normas del ABC utilizamos el mismo valor. El cubrimiento de los agregados con materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo, no hacemos este ensayo, no está en nuestras normas y por lo tanto no es común la realización de este ensayo. Estas son algunas especificaciones que sí lo tiene la ABC. La ABC en granulometría nos establece 4 posibilidades de gradaciones, A, B, C y D, que varían sustancialmente en el tamaño máximo. La A es para tamaño máximo de 2 pulgadas, la B para 1,5, la C para 1 pulgada y la D para 3 octavos de pulgada, o 3 o media pulgada. No, estamos mal, 3/4 de pulgada. Entonces, dependerá de cada proyecto, de las posibilidades de materiales, de las posibilidades de la planta de trituración y selección, para ver con cuál de las gradaciones se trabaja. La mayoría de los proyectos en Bolivia utilizan las dos últimas, C y D, que son de 1 pulgada y de 3/4. La cantidad de asfalto que lo ponen es solamente referencial, no es además es que es un rango grande, de 4.5 a 9 en el caso C y D, de 4.5 a 7.5 en el B y de 4 a 7 en el A. Eso es referencial, en donde debería estar el porcentaje de cemento asfáltico en la mezcla. Luego tenemos alguna gradación de la parte fina, qué tolerancias nos da si es de entre 3 octavos y 1,5, entre número 40 y número 4, entre mayores a 80 y mayores a 200, al CAMIS 200. Luego hay recomendaciones de la dosificación Marshall en mezclas, aunque nosotros la dosificación Marshall la tenemos que hacer en laboratorio, saber exactamente con los agregados y con el cemento asfáltico que cuenta un proyecto, hacer la dosificación de la mezcla. Vamos a hablar después de esa dosificación. La dosificación corresponde a la cantidad de componentes de la mezcla que de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. Entonces, es la cantidad de asfalto,
el porcentaje en la mezcla de la cantidad de asfalto. Como verán en nuestras planillas ya de especificación del ABC, esta cantidad de asfalto varía de 4, exagerando a 9%. Entonces, el porcentaje de asfalto es relativamente pequeño comparado con el porcentaje de agregado. Y la cantidad de agregados pétreos según su categoría, grueso, intermedio, fino y filler, cuánto de porcentaje de cada uno. Esa cantidad de la dosificación no está establecida en la norma y no dice se debe utilizar 5% de asfalto y 30% del grueso, 30% del intermedio, 30% del fino y 10% del filler. No hay, esas reglas no existen. Lo que tenemos establecido es que estas cantidades, tanto del asfalto como cantidad de agregado, deben hacerse en laboratorio para cada proyecto. Entonces, no hay una regla general que nos ayude a hacer mezclas asfálticas. Por lo tanto, debemos hacer los ensayos correspondientes para encontrar los óptimos de la combinación de agregados y los óptimos de la cantidad de asfalto. Son dos tareas que tenemos para hacer las mezclas asfálticas. Primero vamos a empezar a explicarles, porque no vamos a poder realizar, no sé si han podido hacer algo de carácter práctico o de gabinete en mezclas de suelos, en mecánica de suelos, donde hayan podido mezclar 2, 3 tipos de tamaños de agregados para entrar en una franja granulométrica. En realidad eso es lo que se hace con los agregados. O sea, nosotros tenemos que entrar a franjas granulométricas que están establecidas. Por ejemplo, quiero hacer uso de la gradación C, que tiene como tamaño máximo 1 pulgada, pero tengo para 3/4 debe estar entre 97 y 100, para 3/8 o para media entre 76 y 88, para número 4 entre 49. Tenemos aquí una franja en la cual debe estar nuestra granulometría de nuestros agregados. Entonces, para lograr que entre a esta franja, debemos hacer una dosificación de agregados, es decir, poner cuánto porcentaje de grueso, cuánto de intermedio y cuánto de fino, para que combinados los tres nos den sus valores en estos tamices en la parte central de la gradación, ¿no? Entonces, es un trabajo de laboratorio, no es una definición, no está establecido en ninguna norma tampoco. Debe combinarse 30, 30, 30, 10 o 40, 20, 20, 10. No hay una combinación de porcentajes establecido en las normas. Por lo que hay que trabajar eso en laboratorio. Entonces, un primer trabajo del equipo de laboratorio es definir estos porcentajes para, con esa combinación, hacer las muestras de mezclas asfálticas con diferentes contenidos de cemento asfáltico y hacer todas las pruebas Marshall, que es una metodología que nos han enseñado y adoptamos eso como en la norma boliviana,
que es el método Marshall con el que se dosifica la mezcla asfáltica. Entonces, eso es lo que se hace y obtenemos los porcentajes de cemento asfáltico y el porcentaje de los agregados grueso, intermedio, fino y filo, ¿no? Que es lo que debe hacerse. Entonces, no hay una regla ya establecida en la norma. Entonces, estos dos valores que nos permiten la dosificación de la mezcla tienen que ser calculados a partir de ensayos de laboratorio. Para el contenido de asfalto, que sería una parte de lo que debemos determinar en laboratorio, que sería lo que corresponde a la cantidad de cemento asfáltico mínimo y óptimo que debe considerarse en la mezcla de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. Entonces, hay dos conceptos que deben tenerlo claro. El contenido mínimo es la cantidad de cemento asfáltico como mínimo que debe utilizarse en una mezcla asfáltica. Y el contenido óptimo es la cantidad óptima de cemento asfáltico cuya consecuencia es obtener las mejores características y propiedades de la mezcla asfáltica. Entonces, lo que buscamos en las mezclas asfálticas es encontrar el contenido óptimo de cemento asfáltico. Pero para encontrar este contenido óptimo tenemos que preparar probetas. ¿Con qué cantidad preparamos esas probetas? ¿En base a qué? Entonces yo podría pensar como proyectista de un pavimento flexible que voy a hacer probetas con el 12%, 13%, 15%, ¿no? Entonces pueden resultarme con exceso de asfalto y producir una oxidación en el asfalto. Para ello, corresponde encontrar entonces un contenido mínimo y a partir del contenido mínimo determinar el contenido óptimo. Entonces, la primera tarea que tenemos con el cemento asfáltico es encontrar el contenido mínimo. ¿Cómo se encuentra el contenido mínimo? Entonces, ahí hay varios procedimientos para encontrar el contenido mínimo de cemento asfáltico, de los cuales vamos a mostrarles dos, enseñarles estos dos procedimientos, porque son los más utilizados. El método por procedimiento de área superficial y el método por procedimiento basado en la distribución del tamaño de partículas. Entonces, estos son los dos métodos para determinar el contenido mínimo de cemento asfáltico. El contenido mínimo no es el contenido óptimo. El contenido mínimo es la cantidad mínima que debería tener una mezcla asfáltica, nada más. ¿Cuánto necesita para tener las mejores resistencias, la mejor durabilidad? Es el contenido óptimo. Entonces, primero hallamos el contenido mínimo y después hallaremos el contenido óptimo. Para hallar ese contenido mínimo, entonces, vamos a ver primero el procedimiento por área superficial. El método por procedimiento del área superficial es aplicable a materiales graduados que contienen cierta cantidad de fin.
Este método está basado en la estimación de la superficie de los agregados pétreos por cada kilogramo de material. Para hacer esa estimación se hace uso de las siguientes constantes. Es bueno que se copien estas constantes porque seguramente van a entrar en una evaluación, encontrar el contenido mínimo o óptimo de cemento asfáltico. Para ver cuánto de asfalto necesita un determinado material, primero tenemos que saber qué tipo de material, y a ese material le vamos a dar una constante de agregados para conformar una cierta área, ¿no? Entonces, tenemos entre lo que pasa el tamiz 1,5 y se retiene en 3/4, ese material se debe multiplicar por una constante de 0,27 metros cuadrados por kilogramo. Entre 3/4 y número 4 se debe multiplicar por 0,41 metros cuadrados por kilómetro. Entre tamiz número 4 y tamiz número 40 debemos multiplicar por 2,05. Entre tamiz número 40 y número 200 multiplicar por 15,38. Finalmente, el material que pasa el tamiz número 200 multiplicar por 53,30. Entonces, estos valores en metros cuadrados por kilómetro se convierten en constantes para multiplicar por los porcentajes que quede en los rangos definidos de tamaño. Y de esa manera podemos obtener la cantidad de material que necesitaríamos para para ese caso particular de un agregado. Estos valores multiplicados por sus porcentajes nos van a dar unos resultados que sumados tenemos que multiplicar por el índice asfáltico. El índice asfáltico es un coeficiente que se ha determinado en investigaciones que se han hecho en pavimentos flexibles, cuyos valores están dados en esta tabla. Para gravas y arenas redondeadas de baja absorción, para gravas angulosas trituradas de baja absorción, para gravas angulosas o redondeadas de mediana absorción, para gravas trituradas de alta absorción. Entonces, nos están dando la oportunidad de tener cualquiera de estos tipos de materiales, de baja, de mediana o de alta absorción. Cuando son de alta absorción, cuando tienen una absorción mayor al 2%, mediana entre 0 y 2, y de baja absorción, estoy mal, más bien, entre 0 y 2 es baja absorción, entre 2 y 4 es de mediana absorción, y mayor a 4 es de alta absorción. Se multiplica la anterior sumatoria por este índice asfáltico y ese valor que nos da dividimos por 100 para representar el porcentaje de cemento asfáltico
por cada 100 gramos de agregado. Y ese es el método para tener el contenido mínimo. No sé si está claro o hay algo que les pueda volver a repetir. Estamos diciendo que de la granulometría vamos a tener los porcentajes entre ciertos tamaños y a ese valor le multiplicamos por la constante de área y vamos a tener unos resultados que después los podemos sumar para encontrar el total para todos los agregados y multiplicamos por el índice asfáltico, que dependerá de qué tipo de material présteo tenemos, si es de baja absorción, si es de mediana absorción o si es de alta absorción. Las de alta son mayor al 4% de absorción, las medianas son entre 2 y 4% de absorción y las bajas menores al 2% de absorción. A ese resultado le multiplicamos por 100 y encontramos un valor del porcentaje de cemento asfáltico mínimo por cada 100 gramos de agregado. Ese es el procedimiento del área superficial. Otro método que tiene el objetivo similar de encontrar un porcentaje de distribución del contenido mínimo. Este método, que es de distribución de tamaño de partículas, está basado en la distribución de las partículas en el agregado, cuya denominación se realiza a través de la siguiente fórmula. Entonces, el porcentaje de distribución será igual al 0,020 por el porcentaje del material retenido en el tamiz número 10 más 0,045 por el porcentaje del tamiz número 10 y el tamiz número 200 más C, que es el porcentaje que pasa al tamiz número 200 por el coeficiente asfáltico según el tipo de material. Este coeficiente asfáltico también está establecido en una tabla y estos son los valores del índice asfáltico. También para gravas y arenas redondeadas de baja absorción sería 0,15. Para gravas angulosas trituradas de baja absorción 0,20. Para las de mediana absorción 0,30. Y para las gravas trituradas de alta absorción 0,35. Entonces, reemplazamos valores en la ecuación, teniendo el coeficiente A, que es el porcentaje retenido en el tamiz 10, el coeficiente B, lo que pasa el tamiz 10 y se retiene en el 200, y el porcentaje en C, que es el que pasa el tamiz 200. Con eso encontramos el índice asfáltico, el contenido de cemento asfáltico mínimo. Cualquiera de estas dos metodologías se pueden utilizar para hallar el contenido mínimo de cemento asfáltico. En algunos países, este contenido mínimo se considera un promedio entre las dos metodologías
En otras, el criterio es utilizar el valor mayor. Ese es el criterio en nosotros, en Bolivia, utilizar el criterio más alto, dado por cualquiera de los dos métodos. Y en base a este contenido mínimo, empezamos a preparar las probetas de mezclas para el ensayo Marshall. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. La siguiente vamos a avanzar el método Marshall para obtener el contenido óptimo de cemento asfáltico. Y además vamos a ver otras propiedades que tiene el Marshall, que es una metodología que ha nacido hace muchos años y todavía sigue vigente, por lo menos en nuestro país y en países sudamericanos todavía está vigente. Vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que quieren que se les haga. Con eso terminaríamos esta clase y nos volvemos a conectar el próximo jueves para seguir hablando de pavimentos flexibles, que ya nos va a tocar el dimensionamiento. Eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego a todos.